En el capítulo de hoy quiero comentaros algunas cosas que han ocurrido en fechas recientes. Unas semanas en las que he estado poco activo, como ya sabéis, y que realmente pues han sacudido el panorama. Quiero comentar algunas de ellas y sobre todo quiero centrarlo en lo ocurrido en el Reino Unido, o por lo menos lo que se ha sabido que ha ocurrido en el Reino Unido en los últimos 30 años, casi 30 años. Conoceréis, y si no os lo voy a comentar por encima, lo que ha ocurrido en la zona norte del Reino Unido y en Gales, con el tema de, y aquí tengo que utilizar varios eufemismos, lógicamente, con el tema de niñas pequeñas. Se ha destapado una especie de red en la cual determinados hombres pues secuestraban y agredían de forma brutal hasta el punto de acabar con la vida de muchas niñas. Y todo esto se ha ido sabiendo con el tiempo, pero de forma muy puntual. No ha sido hasta que Elon Musk publicó un tuit haciendo mención sobre ello. Y lo hizo básicamente porque el gobierno británico se la tenía jurada a Elon Musk precisamente por toda esta corriente woke de la que hemos hablado tanto en el podcast. Vamos a ir por partes. Y voy a ser directo. Lo que se está descubriendo ya con datos es que buena parte de los perpetradores de estas atrocidades con niñas pequeñas, y os hablo de niñas pequeñas refiriéndome a niñas que no pasaban de 14 o 15 años. Y de hecho a las de 15, 16, muchas veces no las querían porque eran mayores. Eran mayores. Dicho por estos mismos perpetradores. También se ha hablado mucho del origen de esta gente. Por lo visto, eran de origen asiático. La gran mayoría, por lo visto, de Pakistán. Yo tengo que deciros que hace 10 años que no piso el Reino Unido. La última vez estuve en Londres y me sorprendió mucho la cantidad de pakistaníes que había regentando negocios, que caminaban por la calle y decía, ¡qué raro! No es que sea extraño encontrarte gente de otras culturas en tu ciudad, pero que haya permeado tanto una cultura en otra, a mí ya me parecía raro. Esto fue a principios de 2014. En esos momentos todavía no estaba tan instaurada esta cultura woke, en la cual se busca la integración, la protección del... ¿cómo decirlo? De las personas o estos colectivos que son más perseguidos o son más menospreciados. Dicho esto, no estaba tan presente. Y, claro, lo que se ha ido sabiendo ahora es que la dimensión que ha alcanzado todo este problema es monumental. Es una auténtica atrocidad. No quiero daros fechas, datos concretos, porque no quiero equivocarme, porque se ha hablado, si no me equivoco, de unas 14.000 niñas en los últimos 20 años, creo, en las cuales el procedimiento era muy concreto. Iban a buscar en poblaciones pequeñas, de, no sé, 100, 200.000 habitantes, a niñas que tenían o familias disfuncionales, o cuyos padres estaban separados, o que por lo menos las niñas no tenían la atención necesaria que puede tener una familia funcional.
se aprovechaban de ello, las agasajaban con dinero, con regalos, y al final acababan en una pequeña red de explotación, en la cual, básicamente, pues, eran sometidas a agresiones en grupo, a vejaciones, a torturas, hasta el punto de que muchos padres, cuando se dieron cuenta de cómo estaba siendo la situación de su hija, iban a la policía a denunciarlo, y a quien detenían era a los padres. ¿Por qué?, os preguntaréis. Porque en cuanto los padres decían: he visto a mi hija entrar en una casa con un pakistaní, y en esa casa entraban muchos pakistaníes, a ti te trataban de islamófobo, de racista, y detenían a los padres. Hay un caso muy concreto, y esto es cierto y está documentado, en el cual unos padres, la policía acudió a una casa, tocaron a la puerta y abrió alguien de origen asiático. Recordad que Pakistán está en Asia. Alguien de origen asiático, y en esa casa encontraron a un montón de hombres de la misma cultura, en la cual todos estaban, pues, entre vestidos, un poco desvestidos, con actitud un poquito sexual. Y allí había una niña, menor de edad, que no sé si debía tener 11 o 12 años, la cual estaba ebria porque la habían hecho beber, y estaba semidesnuda. ¿Sabéis lo que ocurrió? Que la policía se llevó a la niña por estar ebria. No detuvieron a nadie. Y podéis decir: pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ocurrir tal aberración? Pues es muy sencillo. En el Reino Unido ya hace muchos años que se ha permitido la entrada de muchas personas de diferentes orígenes, de diferentes etnias, de diferentes culturas. Cosa que no es malo per se, pero cuando hay una cultura que se instaura a nivel policial, a nivel político, en una sociedad, lo que haces es que las reglas empiecen a cambiar. ¿Qué ocurría en muchos de estos pueblos? Y de hecho ocurre en el gobierno británico, que hay muchas personas de orígenes pakistaníes, asiáticos, que están en los gobiernos, en los ayuntamientos, son concejales. Y, claro, no puedes permitir que esto ocurra y que se destape. No puedes. El hecho de que la policía haya tenido este comportamiento tan inhumano o tan, digámoslo, fraudulento con la sociedad y con la seguridad, sobre todo, que es para lo que están, te hace ver que, al igual que dijo Hamlet, algo huele a podrido en Dinamarca, podemos decir que algo huele a podrido en el Reino Unido. Hay que dejar claro una cosa. El Islam es una cosa. La Sharia es otra muy diferente. Y de esto ya hablaré en otro capítulo, porque quiero profundizar más. Mucha gente se piensa que porque alguien practique el Islam, que sea musulmán, tiene que ser o tiene que tener ciertos comportamientos, y no tiene nada que ver. Nada, pero nada que ver. La Sharia es otra historia. La Sharia permite que las mujeres puedan ser lapidadas, que si cometen adulterio puedas acabar con su vida. Estoy utilizando términos bastante suaves, ¿eh? La Sharia permite
el abuso de menores, siempre y cuando sea de otra cultura, es decir, si es con una niña inglesa, perfecto. Pues en el Reino Unido hay tribunales de Sharia y está permitido. Todo esto ha ocurrido durante los imagino, porque se está estudiando o se lleva estudiando desde los finales de los años 90. Imaginad lo que habrá oculto. ¿Qué pasaba? Que si tú mencionabas, porque la cosa está cambiando, si tú mencionabas antes que un pakistaní ha agredido a mi hija de 11 años, resulta que no iban a buscar al pakistaní. No escuchaban a la niña. Directamente te detenían a ti por racista. Esto es un tema duro y no me quiero extender mucho en las atrocidades que se han llegado a comentar. Solamente comentaré una más. Porque es realmente desagradable, muy desagradable. Lo último que os voy a contar es un caso que salió hace tiempo y que, si esto no está en connivencia con la policía, con la clase política, es que no podría existir. Bien, hubo un caso que se destapó hace tiempo y con el tiempo se ha podido demostrar mucho más. Es el caso de una muerte que ocurrió de una niña de corta edad a mano de un grupo de estos salvajes, que por muy bien integrados que puedan estar en una sociedad, lo que ocurre de puertas para adentro en una casa no lo puedes saber, y la policía en el Reino Unido no puede tirar una puerta abajo para saber qué es lo que ocurre, aunque tengan indicios de algo. Por lo visto acabaron con la vida de una niña de corta edad. Y como esta gente regenta restaurantes y lugares donde se venden kebabs, lo que se hizo fue que cogieron el cuerpo de esa niña, lo trocearon y lo sirvieron como comida. Esto está demostrado. Claro, luego detienen a 1 o 2 o 3 personas y parece que ya has cumplido con tu labor como policía o como juez. Pero esto va mucho más allá. El dardo que ha lanzado Elon Musk al gobierno británico con todo esto ha hecho saltar las alarmas. Porque, ¿qué va a ocurrir cuando toda esta gente que ha seguido esta doctrina woke, en la cual tienes que cuidar tus palabras para no ofender a un inmigrante o a un hombre? Bueno, a un hombre sí que lo puedes sin ningún problema, pero a una mujer o estas porquerías. ¿Qué va a pasar cuando todo esto se acabe? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, y tanto los soviéticos como el bando aliado entraron en Berlín, comenzaron a explorar en profundidad lo que se habían ido encontrando mientras se acercaban a Alemania, que eran los campos de concentración. Claro, la gente que vivía en Alemania, los alemanes que seguían a su amado Führer, no tenían ni idea de lo que ocurría. De hecho, se les dijo a toda la población alemana: vuestro Führer ha cometido estas atrocidades en los campos de concentración. Yo he estado en 2 campos de concentración y me he podido documentar bien y, lógicamente, he entendido y comprendido y sabido qué se hacía aparte en cada habitación de un campo de concentración. Y en serio sales descompuesto de un campo de concentración. Pues los alemanes no se lo creían.
y tuvieron que llevar a cabo un proceso que llamaron desnazificación, en el cual se llevaban a todos los alemanes de Alemania que creían en su amado Führer y se los llevaron a los campos de concentración para mostrarles lo que se habían encontrado tanto los soviéticos como los aliados. Las atrocidades, las montañas de cuerpos, los crematorios. La gran mayoría de los habitantes de Alemania quedaron horrorizados. Se dieron cuenta que habían estado viviendo en una auténtica mentira. A día de hoy, si tú en Alemania, aunque vengas de fuera, aunque seas español o de cualquier otro lugar, tú vas a Alemania y levantas el brazo, como lo hacían los nazis, o haces apología del nazismo, o niegas el holocausto, te llevan a la cárcel. Es un delito. Y esto ha funcionado muy bien. Es decir, son medidas restrictivas en las cuales tú no puedes mostrar tu apoyo o acuerdo con una auténtica atrocidad. Mi pregunta es, cuando todo esto acabe, toda esta mierda de la cultura woke y el feminismo hegemónico y todo lo que se está haciendo con las leyes trans y todo el tema de la inmigración masiva y descontrolada, cuando todo esto acabe, ¿va a haber un proceso de desnazificación como se hizo en Alemania? ¿Se va a mostrar las atrocidades que han ocurrido? ¿Por qué los gobiernos ocultan, por ejemplo, las nacionalidades de los agresores? ¿Por qué cuando un extranjero comete un crimen, se oculta la nacionalidad o la cultura del agresor? Decir que buena parte de todo esto ya está cambiando y tardará tiempo en acabar de cambiar. Y os lo voy a explicar muy rápidamente. Hace muy poco tiempo, muy pocos días, Mark Zuckerberg soltó un comunicado en el cual explicaba que en sus plataformas, tanto Instagram como Facebook, había ejercido la censura. Muchos creadores de contenido dejaron de hacer contenido para Facebook. Yo, de hecho, no lo hago para Instagram ya. Alguna cosa puedo publicar. Y claro, se fueron a otras plataformas, donde puedes hablar con más libertad. Incluso en esta, en YouTube, tenemos que ir con cuidado, como estáis viendo. Tenemos que ejercer la autocensura. Y no decir determinadas palabras, como os estáis dando cuenta. Pues Mark Zuckerberg salió diciendo esto. Y dejó entrever que lo había hecho porque Biden, o la administración Biden, se lo había pedido. Huele un poco rarete que a cosa de 2 semanas de que Donald Trump asuma el poder, Zuckerberg suelte este comunicado. Al igual que Disney, que también ha soltado un comunicado diciendo que todo lo que han estado haciendo hasta ahora parece que no ha funcionado y que no volverán a hacer lo mismo a la hora de crear entretenimiento. El entretenimiento que ha creado Disney en los últimos años es de un nivel de basura que da miedo. Mucho miedo. A nivel de contenido, decir también, en referencia a lo que os he comentado de la inmigración que ha habido en el Reino Unido, el otro día comencé a ver una serie que luego me di cuenta que era muy mala, pero quería saber cómo acababa porque era cortita y la idea principal estaba bien. La serie creo que está en Netflix y se llama Departure, ¿vale? En la cual una investigadora de origen, no sé el origen, pero vamos,
tiene pinta que sea asiática, de color oscuro de piel, llevaba a cabo una investigación. En toda la serie se ve constantemente gente de diferentes culturas que llevan a cabo la investigación. Y un dato en el cual no había caído y que escuché hace poco era el de que, fijaros que en series de la BBC últimamente las parejas ya no son puramente británicas, sino que son mezcla entre un o una pakistaní o indio o india con alguien puramente británico, como mostrando al mundo y a los británicos que eso es normal, o que eso debería ser normal. Es normal en las últimas décadas. Bien, pues te sale a ver cuándo cambia esto la BBC. Que por cierto, os voy a hablar de los ingleses porque es que tengo ganas. Os he comentado lo de Zuckerberg. Os he comentado lo de Disney. Fijaros que en Canadá ha habido un señor que se llama Justin Trudeau, uno de los políticos más bellos físicamente que ha tenido Occidente, que ha estado gobernando casi 10 años y ahora ha presentado su dimisión porque le están echando a gorrazos. Cuando llegó al poder, comenzó a implantar un montón de medidas. Canadá era un país seguro. Tenía poca población, ciertamente, pero era un país seguro. Tú podías dejar la puerta de tu casa abierta porque nadie te iba a entrar a robar. Era un país que era rico en el sentido de que el nivel adquisitivo de las familias era alto. Entró este señor y dijo, aquí tiene que entrar un montón de gente, pero un montón. Y comenzó a abrir las fronteras y entraba Tokiski. Casi 10 años después, Canadá se ha convertido en un país inseguro. Lo de dejar la puerta abierta de tu casa, olvídate. Ha habido un nivel de inmigración masiva, brutal y encima con ayudas del Estado. La clase media ha desaparecido, casi por completo. ¿Os suena todo esto a algo? ¿Os suena a otro país que tengáis cerca? Quizás os suena el país en el que estáis. Para los españoles, que no tienen un pensamiento completamente carcomido, vemos lo que ha ocurrido en Canadá y vemos un cierto paralelismo con nuestro país. Pedro Sánchez lleva en España unos 6 años. Le copió todo el ideario a Justin Trudeau. Al igual que hizo Macron. Al igual que han hecho otros dirigentes. Y todo esto se está acabando. Todo esto se está acabando. ¿Por qué? Trudeau se va a ir a la calle. Macron se va a ir a la calle. Pedro Sánchez, ya vemos lo que le está ocurriendo con todos los casos de presunta corrupción que está teniendo en su gobierno y en su familia. Biden, le quedan 2 semanas. En este sentido, y recordad que los quitado de países como Cuba, Venezuela, Rusia, China, quitado a estos países, es el pueblo el que pone a sus dirigentes. En lo que sería una democracia, digamos, más estándar, ¿no? Pero mucha gente, en muchos países, ya está cansándose de todo este rollo buenista, woke, inclusivo, ecoresiliente, y está comenzando a mirar hacia otro lado. Está comenzando a apuntar hacia otras vertientes ideológicas, porque se han dado cuenta, y en España somos muy cazurros, y los que no estén contentos van a votar a PP o Vox, y ese es el problema que tenemos, que la oposición en este país pues es lo que es. Muchos países ya están dándose cuenta y están cambiando el voto. Alguien que podía ser muy progre, muy de izquierda, se está dando cuenta de que la gente
a la que ha votado está destrozando el país, está destrozando la seguridad, está destrozándolo todo. Hasta un punto que les está afectando. Gente que estaba en una clase media se han encontrado pobre, con una inflación brutal, bajando sueldos, subiendo impuestos. Por eso ha llegado Milei. Porque han ido al otro extremo a votar. Ya pasó en su momento en Estados Unidos con Trump y ahora ha vuelto a ocurrir porque Trump va a volver. En Francia con la derecha o extrema derecha. Ya ha pasado con Meloni en Italia. Y así podríamos decir unos cuantos países más. En Canadá seguramente entrará un partido de derechas, como es lógico. Pero todo está cambiando. Lo que no sabemos es el tiempo que tardará en cambiar. Y me da a mí la sensación de que España va a ser de los últimos países en cambiar esto. Esperemos que no tarden mucho. Esperemos que los casos de corrupción o presunta corrupción estallen, haya juicios, vaya gente a la cárcel y gente que realmente deba ir a la cárcel. Dicho todo esto, y muchos de los temas que he comentado hoy, ya los comentaré en otros capítulos de forma más concisa y más concreta, comentaros lo de los ingleses que os quería comentar. He conocido a muchos ingleses en mi vida y es buena gente. Tienen sus cosas porque son ingleses, al igual que los franceses también tienen sus cosas y me dan un poquito de grima. Algunos franceses, hay otros que son maravillosos, pero los ingleses fueron los que promovieron esta idea de la España, digamos, imperialista, colonialista, los que cometieron atrocidades en América. No me he encontrado con ningún mexicano cara a cara que me haya dicho: es que los españoles nos invadisteis. Ninguno. Pero siempre hay algún tarado que te viene con esta cantinela. Y básicamente lo que tienes que hacer es ver la historia. La historia está ahí. Te la pueden contar de una forma u otra. Pero hay elementos actuales que tú puedes decir: la historia no la podemos cambiar. Pero sí que en algún comentario que he visto en alguno de los capítulos del podcast, en el cual he hablado de México y de el descubrimiento por parte de los españoles de América, sí que ha saltado alguno de estos taraos, diciendo: sois unos asesinos, los españoles, bla, 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 bla. Y en un comentario una vez contesté a uno de estos. Le dije: ¿hubieras preferido que a tu país hubieran llegado los ingleses en vez de los españoles? Porque en México, y en buena parte de Hispanoamérica, bueno, de toda Latinoamérica, la mezcla que ha ocurrido entre europeos y personas oriundas de América ha sido constante. Tú te vas a Perú y ves personas, los habitantes de Perú, que tienen unos rasgos muy concretos. Igual que te puedes ir a Ecuador, México mismo, y ves muchas personas. Uno de mis mejores amigos, mexicano, tiene todos los rasgos indígenas de los antiguos habitantes de México, pero tiene un apellido español. Entonces, cuando me vienen a hacer estos comentarios, les digo: mirad a Estados Unidos. ¿Cuántos indios veis? Los tienen escondiditos en reservas. Vete a cualquier ciudad de Estados Unidos. El 95-97% de todas las personas son de origen caucásico o, en este caso, afroamericanos. ¿Cuántos oriundos de América veis allí?
Pues los ingleses son los que han conseguido girar la tortilla y hacer ver ante el mundo entero que España, o la hispanidad, es el cáncer de América. Cuando estuve en Cuba, vi los restos que quedaban, o un memorial que había del hundimiento del buque, creo que era estadounidense, el Maine, un buque de guerra de principios del siglo XX. Un buque que los ingleses o los americanos dijeron que habían hundido los españoles. Era mentira, o la historia estaba tergiversada. Pero fue un ataque de falsa bandera para que hubiera esa guerra contra los españoles y los españoles se acabaran yendo de Cuba. Los ingleses han hecho esto toda la vida. Vosotros veis canales, por ejemplo, el canal Historia, o la misma BBC, que están hechos por ingleses. Y os dais cuenta de que lo inglés es maravilloso, lo español es terrorífico. Y han manipulado siempre la historia para ello. Han manipulado la historia también de la Segunda Guerra Mundial para ensalzar mucho más lo que hacían los ingleses. Aun sabiendo que el bando aliado, pues, eran los buenos, digámoslo así, ¿no? Han manipulado todo siempre. Mi pregunta es, ¿ahora siguen siendo los buenos? Este grupo de políticos mafiosos y policías corruptos que han permitido todo este trasiego de inmigración y al cual le han permitido cometer atrocidades con menores de edad, con niñas pequeñas. ¿Cómo se le va a ver ahora a los ingleses? Os dejo eso para la reflexión. He investigado un poquito lo que ha pasado en Rotterdam, porque ha sido como un poco el epicentro, el punto neurálgico donde se ha desatado todo esto. Y dejando en comentarios temas que queráis que profundicemos con más calma, porque hay mucha telita que cortar al respecto. Aquí lo dejo. Espero que lo hayáis disfrutado, que me tachéis de racista si queréis, que me encanta, me lo paso bomba cuando la gente me dice estas cosas, y nos vemos en el siguiente capítulo.